Ahí está. Em, eh, me habló Zoom. Sí, a mí también. Es nuevo, ¿no? Igual quería hacer una aclaración con lo que dijiste recién, Luz. Ya Sí, vamos a igual a hablar de Huygens y de frentes de onda, etcétera. Em, a veces es muy útil. Huygens es una forma de pensar los frentes de onda, ¿no? Y a veces es muy útil usarlo. Y los frentes de onda siempre son la suma de los frentes de onda de Huygens. Pero a veces se complica más y a veces es más intuitivo pensarlo de otras maneras. ¿Sí? Entonces, no se queden solamente con que cada vez que le dicen frente de onda, tengo que sumar ondita de Huygens. A veces es súper complejo pensar eso y es mucho más fácil otras cosas. Dicho esto, después vamos a volver con frentes de onda y vamos a volver con Huygens y vamos a hablar un montón de estos temas. Entonces no me explayo más. recuerden que, dicho de otra manera, siempre el frente de onda es perpendicular al vector K, ¿sí? Eso es como la versión más formal. O el K es perpendicular al frente de onda, como lo quieran ver. Eh, de- Em, que hago ya que la conexión con lo que estamos viendo ahora, que el vector K es el que estamos dibujando cuando dibujamos el trazado de rayos, ¿no? O exacto. sea, es una recta que es la extensión, está dirigida por ese vector, la extensión de ese vector. Para ya ir empezando a unir puntos entre lo que es en la teórica, lo que vemos acá. ¿Les queda claro entonces que es K vector? K vector entonces es la dirección que tiene el frente de ondas y por tanto en estos casos su energía, hacia dónde fluye la energía. Entonces cuando Sí, dibujamos yo el lo rayito, tenía claro, pero como hacer los frentes de onda en los espejos en ángulo era como un dibujo medio horroroso, por eso preguntaba si a lo mejor uno lo podía hacer con los rayos, más o menos, pero listo. ¿cómo Inés me perdí? ¿Por qué te queda horroroso? Y porque tenés el frente que sale, que se rebota en un espejo y sale para un lado, más ese parte del frente que se rebota en el otro espejo y que se vuelve a rebotar, y entonces como que hacer ese dibujo era medio nada. La idea es que no tenés que dibujar el frente, tenés que dibujar los, los rayos que te demarcan el frente y ahí te va a ser un poquito menos ruidoso. Si dibujás el frente, sí te va a quedar una ensalada. Claro, eso es lo que estaba preguntando, si poniendo, digamos, un par de rayos que salen de la fuente y muestro cómo se van propagando a medida que van pasando por las distintas superficies y con eso alcanza para Sí, representar sí, esto sí. de los Lo que frentes. dibujás es el rayo, la trayectoria del rayo en descripción geométrica. Por ahí, ya cuando nos metamos en los temas más como está apuntando Ricardo, polarización, interferencia, ahí vamos a necesitar un poco más los frentes a veces, pero La pregunta tuya, Inés, está vinculada con algún ejercicio de la guía, me parece, ¿puede ser? ¿O Y en te la guía pide? pide dibujar, las dos guías piden algún que otro ejercicio, dibujar los frentes. Y Mm. eran situaciones donde había varias superficies, entonces si vos empezabas a dibujar todo, es como que era no, no, todo lleno de curvas y no se podía como. no, dibujar, cuando te pide el frente, de una manera te está pidiendo que dibujes el rayo, no. No sé cuál ejercicio es, pero con el rayo alcanza y sobra. Dibuje la frente de onda incidente refractado por la primera dioptria y refractado por la segunda. En el primer ejercicio de lente delgada podría ser como instructivo hacerlo, pero yo creo que con dibujar la trayectoria de los rayos sí que alcanza y sobra. Bárbaro, Igual bárbaro, quedó clarísimo. hago una aclaración, que ya la hice la otra vez. Los rayos no, ni los frentes de onda no rebotan. Candela se ríe. Se reflejan en las superficies o se refractan o transmiten en las superficies. ¿Sí? Lo que rebotan son las pelotas. Y ¿qué vas a decir? ¿Un objeto virtual no tiene vector K? Es una excelente pregunta, pero antes de responderla, vamos a seguir con las consultas, ir a la clase de hoy, vamos a ver qué es un objeto virtual, porque al menos nosotros no hablamos de objetos virtuales todavía. ¿Sí? Entonces, bueno, eso. Puede pasar.
¿Más consultas? Hola. Sí, Flor. Hola, Flor. Yo quería consultar sobre el final de, ahí te digo, el punto 12 de la guía 3A. Hago una pregunta pedido que no tiene nada que ver. Aquellos que tienen cámara, cuando van a hablar, ¿la pueden prender? Sería como agradable. Cara cuando pregunto. Pero ahí está bueno, digo, si lo pueden hacer y no les molesta, ahí está. Genial. Gracias. Hola, Dani. Ah, estaba muteada. Y quería preguntar, en el ejercicio ese que te habla sobre la desviación, que es lo que había llegado Luz en su clase, después volví a ver la clase en YouTube, pero no entendía bien las aproximaciones que hace cuando dice, por ejemplo, que bueno, ese alfa es chiquito, entonces tenías como un prisma delgado, porque después hace como un dibujito que dice como que el rayo cuando pasa por adentro del prisma como que es paralelo a la base. Y eso no entiendo si es la aproximación esa o eso es como... No entiendo por qué pasaría eso en esa aproximación con el delta mínimo, como que me mareé mucho a pesar de que volví a ver la clase, o sea, esa parte de la clase varias veces, como que no lo terminé de entender. Es que está bien que no lo hagas porque no lo dije rigurosamente hablando, digamos. Uno puede ver a partir de esta expresión, la gráfica, y observa que hay un delta mínimo. Si uno hace el cálculo de derivar esta expresión espantosa y encontrar el máximo, o sea, el cero, para encontrar cuál es el mínimo, ¿sí? Encuentra que eso se cumple cuando estos dos ángulos son iguales. Y entonces eso sucede, lo que sucede ahí es que el rayo atraviesa paralelo a la base. Ok, claro, manera, porque... Claro, ese era el caso del delta mínimo, porque yo había visto la clase que decía esto de los ángulos iguales, pero no entendía por qué estaba pasando eso. Ahí entendí. Sí, yo iba a decir exactamente lo que está diciendo Diana ahora. En el Hedge, toda esta cuenta está hecha en forma paso a paso, por decirlo de una manera. Lo único que tienen que tener mucho cuidado es que la convención no es la misma. Entonces, por ahí los ángulos que ustedes miran positivos son negativos y bla, bla, pero el proceso, si quieren, está completo. Yo, de alguna manera, no ahondo en todo el proceso acá porque es muy largo, muy tedioso, y yo solo quiero, de alguna manera, que se queden con el mensaje de que existe prismas, tal que si yo tengo un prisma lo suficientemente pequeño, casi parece una lámina de caras paralelas. Todos ubican ahora lo que es una lámina de caras paralelas, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Se parece mucho a una lámina de caras paralelas, pero tiene la particularidad de que si yo incido con un ángulo, la lámina de caras paralelas, la salida tiene el mismo ángulo. Bueno, acá no. El ángulo con el que sale está desviado un delta que es mínimo si el prisma es apenas un par de graditos, ¿sí? Se parece mucho, mucho si uno lo ve, parece una lámina de caras paralelas, pero no. En algún punto tiene un ángulo. Y eso genera este delta mínimo. Ese es el mensaje que yo quiero que se queden. La cuenta es tediosa y hacerla en un Zoom, creo que me tiran por la ventana después de todo lo que había explicado antes. Pero sí, si quieren, de hecho yo alguna vez lo colgué del campus. Le puedo colgar las dos hojitas que están para que las tengan, y si no bajan el sketch, que vale la pena tenerlo. Buenísimo. Y después, que también quería consultar, que en ese inciso C te dice calcular la desviación en el caso que alfa y el ángulo de incidencia sean chiquititos. En ese caso lo único que había que hacer era como aproximar por Taylor la desviación que habías calculado vos antes, ¿no? Sí. Ah, y eso es lo que usamos después porque en el inciso 13 creo que usás eso, creo que tendrá que usar esa fórmula que calculé ahí. Inciso 13 de ese ejercicio. ¿Inciso 13? Prisma el ejercicio 13, digamos. Ah, sí, ahí ya tenés que usar ese ángulo. Ah, genial, o sea, uso la fórmula que aproximo. A partir de que ya uno usa prismas, no vamos a usar nunca la general del prisma. Siempre vamos a usar el ángulo de desviación mínima. Una vez que, cuando vuelva a aparecer prismas en interferencia, en difracción, vamos a usar siempre el ángulo de desviación mínima. Siempre son prismas tal que cumplen con esto. Entonces, ahí uso
la fórmula del delta mínimo o calculo la desviación en sí? Porque como decía, la desviación de rayo yo pensé que era como, Es que el delta es la desviación del rayo, ¿no? claro, pero no. O sea, vos O sea, calculaste antes como la fórmula de desviación, no la como general, ¿no? Arriba. Claro, que depende del ángulo de incidencia. No me queda claro si cuando en el 13 me piden calcular la desviación, uso la fórmula del delta mínimo o uso como esa ya directamente. usás la del delta mínimo, porque te dice que alfa es chiquito, que es 4 grados. Que es Ok, mucho, ok. pero bueno, usa esto. Listo, listo. Buenísimo, gracias. Hola Luz, ¿cómo va? Ahora, Quería consultar yo por la cuenta del Prisma, que es este mismo PDF, pero más arriba. sí. Es en la parte en donde decís que de manera análoga podemos probar que el tita T, no, es más arriba, casi al principio, creo. Ahí me fui. Ya no estoy en Prisma. No, entonces es en otro, para que ahí lo busco. Te lo comparto si querés. Dale. Acá en esta parte, perdón, el Prisma no era, era Ah, en la dioptra. dioptra esférica, me equivoqué. Que se puede ver de forma análoga que el tita incidente es U, o sea, este ángulo menos delta, que es el que forma el rayo con el eje óptico, ¿no? Ujú. Bien, yo no llegué a eso porque no pude, pero después, sin embargo, sí llegué a esta relación. Acá tengo la cuentita. Esta es la cuenta que hice para relacionar alfa, perdón, el tita incidente con alfa y algún otro dato que era o phi o beta. Y yo Ujú. lo encontré haciéndolo con beta, no con phi, lo que sería, en la IA se llama phi, lo Bueno, que vos pero si lo haces llamaste, con beta, tiene que funcionarte con phi, ¿no? Porque suman 90. ¿cómo que suma 90? Si beta es el ángulo que tenés ahí arriba, que parece una B larga, Sí, ¿para qué me pongo los anteojos? B más phi, beta más phi valen 90. Porque es un Bueno, me Ok, triángulo. parece que hay B varias y B, beta. es una B larga. Hay Ah, beta y abajo. anotación sí, para confundir. Estaba mirando B, no beta, perdón, perdón. Por eso pregunté. Lo hiciste con beta y no con phi. claro. Es probable que no haya un conflicto, pero si querés, otra vez postea esto y lo revisamos paso a paso a ver si encontramos algún problema. Pero creo que no debería haber un problema, que debe haber muchas Ojo, maneras geométricas de desarrollarlo. Ah, ok. No, em, no, hay algo sobre ese ejercicio que no tiene marcado acá, pero en el ejercicio en el que subiste vos, Luz, está el ángulo transmitido, está detrás del centro de la curvatura, y en el ejercicio de la guía está por delante del centro de curvatura. ¿Cómo? El, que están como puestos al revés, entonces por ahí no hay ninguna, pero no hay ningún problema, porque yo lo puedo resolver con el ángulo alfa, pero lo que pasa es que tenés que acomodar un poquito el tema del orden que ponen los ángulos. No entendí quién está primero y quién está después. No sé si los chicos te En la Eh, entendieron. figura está R adentro y S afuera, digamos. S es el claro, ese, más en largo. uno ese es mayor que el radio y en otro ese prima es menor que el radio. Ah, ok. Por eso, según es cómo acomodás, te cambia creo que Pues probablemente tenés sí. que acomodar diferente en realidad cuál sumás y cuál restás, pero Pero ahí él lo dibujó igual que lo tenía yo. Lo que tiene Franco en su hoja está lo mismo que dibujé yo, ¿o no? eh, Porque el centro de sí, curvatura como es el que está. está definido por phi, que está antes de C'. Está bien, está dibujando un S más grande que el centro de curvatura y acá pareciera ser más chico. Bueno, puede ser que haya algún cambio, no sé. No me queda tan claro mirándolo rápido. Yo lo copié tal Pero, cual está en la IA. claro, pero el de la guía, fíjate que tienes R en el ángulo, en el último ángulo.
Entonces tenés ahí el centro de curvatura y phi es el ángulo, es S'. Ah, en la guía está al revés, es verdad. Al revés de lo que dibujé yo. Que son dos maneras válidas, ¿no? No es un problema. Porque Igual ese acá, prima puede estar en cualquier lugar del eje. sí, acá me equivoqué porque ese prima no va acá, no sé por qué lo dibujé acá. Va, sí, iría justo donde está la línea punteada, ¿no? Claro, yo pensé que ese prima lo estabas tomando al final, por eso me No, no, confundí. no. Ese es un error de dibujo, pero en la cuenta lo tomé bien. Ah, ok, vos pusiste lo mismo que está en la guía. Entonces puede ser que necesites cambiar el ángulo para calcular alfa. Igual, Franco, fíjate que el θt lo tenés mal, porque es de la normal al rayo para el otro lado. Va, creo que es una flecha para este lado. Y traté se mide desde la normal al rayo, tiene dibujado al revés. No sé si el signo se lo puso. No, le puso menos. Sería más porque es cantidad. Como desde la normal al rayo. El radio es forma de la normal al rayo. No, pero el rayo de salida, quítate. Ah, lo que pasa es que. Claro, o Claro, sea, tiene raros los dibujos. La línea punteada no es la normal, la línea punteada es el rayo. la línea punteada que está a la izquierda es la normal y la que está a la derecha es el rayo, sí. Lo puse así Claro, eso porque. confunde mucho, Franco. Sí, sí, pero en la cuenta no está mal. O sea, Ok. el- Puede ser entonces. Eh, Consejo, usen colores. tengo un hermano menor que gastó todos los colores, por eso usé negro nomás. Ay, mi amor. Me hace acordar a mi hijo mayor. El otro día quería terminar un apunte y no tenía los marcadores, pues se le había robado a mi hijo. Bueno, entonces, igual, más allá de eso, con este ángulo lleva la misma expresión que querían que llevemos. Por eso me llamó la atención. ¿Cómo podemos tomar ángulos Es que me diferentes? parece que tienen razón lo que dicen los chicos. Yo el dibujo que hice, lo hice con la imagen detrás del centro de curvatura. Y el dibujo de la guía tiene la imagen delante del centro de curvatura. Y entonces es probable que el triángulo que te sirva a usar no sea el mismo. Repito, si querés podemos revisar la cuenta, pero para eso postear en el campus, porque si no vamos a tardar siglos acá. Sí, sí, Podemos, obvio. si no, la clase que viene hacer rooms y ahí, por ahí podemos seguir un poco más las cuentas, no sé, pero me parece mejor el campus siempre para estas cosas. Bien, gracias. Yo tengo otra pregunta, pero bueno, dejo otra si quiere consultar. Yo tenía una duda corta del 9C, Del 9C de la guía. de la 3A. Sí. Cuando dice qué rango de valores debería tener el índice de refracción, yo lo que pensé fue utilizar la expresión que me dan en el ítem A y decir que el seno de ese alfa m fuese menor o igual a 1, ya que si es un tubo, quiero que cubra todos esos ángulos, pero no sé si esa era la condición correcta. El rango de valores debería tener índice de refracción del recubrimiento, el núcleo cuyo índice es, el núcleo es el que vale 1,66, para que todo rayo que incida desde el aire quede atrapado dentro de la fibra. Entonces ahí vos lo que decís es que de esta expresión hacer menor o igual al seno, que es el... Ah, de por sí me confundí, porque en el ítem A dice alfa A y luego abajo dice alfa M. Voy a suponer que todo es... Ah, mira, quedó por sin corregir. Esto, todo es este mismo ángulo, ¿no? Sí, quedó sin corregir. Asumí eso, pero yo lo que estoy entendiendo es que necesito que cubra todo, si este es esta raya, el tubo donde termina esto, que los ángulos sean todos estos. O sea, todos. Cuando decís acá. Esto yo no te veo, pero la idea no, es que... no, yo estoy haciendo esto con las manos. Ok, yo estaba mirándote, perdóname, estaba mirando. Esto. Así, que sean todos estos ángulos, digamos. No, en general estás pidiendo de 0 a 90. Siempre incidente va de 0 a 90. Claro. Sí, entendí que también el inverso. Igual te está pidiendo cuál es el valor del índice de refracción de acá, de lo que es el shell, de lo que es la cáscara de la fibra. ¿Cuánto vale N2? Es la pregunta. ¿Qué rango de valores puede tener N2? Eso es lo que entendí, a ver. Sí. El índice de refracción del recubrimiento. Ese es N2. Lo que se llama shell, cáscara, no sé. Para que haya reflexión interna acá.
para todo rayo que incida desde el aire queda atrapado, o sea, para todo ángulo. ¿Es posible eso o no? Tengo que hacer la cuenta. Claro, pero lo que te piden es que definas N2. Perfecto, gracias. Entendí mal el enunciado. Ahí Flor te dice también lo mismo. Te dice que tenés que plantear lo que decías, pero despejar N2. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? Perdón, yo quería volver a preguntar una cosa que creo que no me quedó clara. En el caso este de que alfa sea chiquitito y que el ángulo de incidencia sea chiquitito, ahí directamente la desviación es la desviación mínima. Me perdí en la clase acá. Si vos ya estás en delta mínimo, entonces estás buscando el delta mínimo y estás pidiendo, para eso pedís alfas chiquitos. Si alfa es chiquito, ¿sí? Entonces todo esto ya es delta mínimo, ya es chiquito, entonces todo esto ya es todo chiquito y todo esto lo puedes aproximar por delta mínimo más alfa. Y de alguna manera te estás independizando de, o sea, el ángulo de incidencia ya lo quedó, te lo sacaste encima acá. Claro, mi pregunta era más, por ejemplo, en el ejercicio 13 que te preguntan la desviación en esas condiciones, ahí yo tendría que calcular, o sea, no entiendo por qué ahí tendría que usar la fórmula del delta mínimo. A ver, pará que por ahí me equivoqué cuando te dije. Lo que pasa es que te lo pide para índices de refracción que son distintos. Esto lo que quiere que veas es que el delta mínimo depende del lambda. Sí. Eso es lo único que quiere que veas el ejercicio, me parece que es eso. Entonces, o sea, lo que me parece raro es que cuando yo calculo eso con el delta mínimo, es como que estoy tomando el caso particular en que como que el delta mínimo no me está como definiendo un ángulo con el que tengo que incidir, por así decirlo. Como eso pasa con un determinado ángulo, ¿no? De incidencia. Sí, van a ser para ángulos medio como, vos lo que vas a tomar son ángulos, básicamente es como si tomaras un triangulito ahí, ¿sí? Y todo rayo que incide sobre esto, que va a ser más o menos, en general estamos tomando que son de ángulos chicos. Sí. En realidad funciona para cualquier ángulo, porque acá te independizaste del ángulo. O sea, si estás considerando delta mínimo, no te importa quién esté ahí, básicamente. Claro, o sea, es lo que yo pensaba, pero no entendía en ese caso si era como te pedí calcular la desviación y te está diciendo que el tita incidente era chiquitito, yo dije, bueno, la calculo como aproximando directamente, o sea, la desviación general que habías calculado vos, como que aproximé eso para alfa y para tita incidente chiquititos y usé eso, y como que me quedaba dependiendo del ángulo de incidencia, por así decirlo. O sea, no entiendo por qué si me pide la desviación tendría que calcular la mínima. ¿Te queda dependiendo del ángulo de incidencia? ¿De qué manera? ¿Con qué dependencia? O sea, hice eso y me quedaba como que esa desviación era como el arcoseno de esa incidencia me queda sumando dentro del arcoseno y también adentro de, o sea, ese tita me queda sumando dentro del arcoseno y adentro una raíz también al cuadrado, porque había un seno al cuadrado y me quedaba el ángulo al cuadrado. Tengo una propuesta. ¿Por qué no probás cargar esa expresión a la que llegaste con valores y probá diferentes ángulos de tita ahí? Fíjate realmente cuánto se te desvía. Si cambia mucho ese delta mínimo. A ver, yo no dudo que en la realidad eso dependa de tita incidente. Si vos montás un experimento, eso va a depender de tita incidente, estoy segura. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto? Entonces, si querés, tal vez
quedarte tranquila de que podés usar la expresión de delta mínimo, o no, porque no sé qué va a dar, Ok. estoy diciendo que da, probá diferentes ángulos de incidencia y fíjate cuánto te da ese delta mínimo en la computadora. Claro. Y por ahí vas Claro. a ver que ese delta mínimo cambia de 1 grado a 1,2 grados, por decir un número al azar, y no es representativo, y te quedas tranquila y calcula el delta mínimo aparte. Claro, y veo si me ha parecido, por así decirlo. Eso, igual podés Cuentan los tomar tipos. tita incidente cerca de 0, como si fuese Claro. incidencia normal, como dice Inés, que va a ser la mayor cantidad de los casos que vamos a usar. No aclara, creo, o sí que aclara. Ah, Sí, no, yo acá aclara. interpretaría eso en realidad, ¿no? Pero sí. Sí, igual Sí, se sí, puede eso. hacer de distintas formas y comparar también, ¿no? Sí, sí. Claro, o sea, yo de la expresión de que llegó luz, lo que hice fue como aproximar por Taylor el tita incidente como si fuera parecido a 0 y el alfa también. O sea, los senos los aproximé al ángulo, los cosenos a 1, y cuando estaba el ángulo solito sumando, como dije, es parecido a 0, como que no lo puse. No sé si estaba bien eso. Una cosa es incidir 0 y otra cosa es incidir cercano a 0, ¿no? Por eso uno diferencia tita de poner 0. Acá te están diciendo que inciden perpendicularmente, así que ya está, es 0. Tenés que tomar este Ah, caso. ok. Yo Claro, no lo como había decía leído. casi perpendicular. Casi perpendicular es que tomes tita 0, básicamente. Ah, ok, bueno. Si no, para quedarme más tranquila, posteo lo que había llegado en el campus a ver si estaba bien. Dale. Bueno, gracias. Lo de la duda de Daniela está en el apunte de luz, lo que son las líneas de absorción de Fraunhofer. ¿Se acuerdan que cuando había contado sobre el vidrio de Crown y el vidrio de, no me acuerdo cuál otro, que eran los que se usaban para los prismas, que tenían distinto N según el color, ¿no? Había uno que era el azul, ahí está la tablita. El amarillo y el rojo es simplemente que los N varían según el color. O sea, la velocidad de propagación no cambiaría según el color. Ah, perfecto. Es eso. Y bueno, otra duda de enunciado que me había quedado en el 11. Cuando dice vidrio, en un vidrio óptico común, uso el del vidrio común y ya el N. Eso. Bien, me confundió la palabra óptico. Que es transparente, eso se refiere. Ah, genial. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Es más conceptual, pero quizás se ve plasmada en el 9A de la 3B. 9A de la 3B. Es sobre ¿Me bancás un segundo? Que había una pregunta de la 3A, antes de pasarnos guía. Dice Ok. Martín que no le quedó claro el 7B, que no sé qué es ahora. Es el de caras paralelas. Ese es de ejercicio, creo. Que se parece un poco al 6B también, que pide mostrar que el rayo, o sea, el que entra, bueno, y el que sale al final de todo, que son paralelos. Es lo que está dibujado. Pide que demuestres lo que está dibujado, básicamente. 6B medio que se llega a lo mismo, me parece. ¿El 6B? Ah, sí, pero con números. Claro, sí. El que se refleja, dice. Lo que te dice. Refractarse sería. No, perdón, es verdad, Lo que incide sería. Lo que dice, no, está bien lo que está escrito. Dice, el rayo que se refleja en la primer cara y el que emerge luego de reflejarse en la segunda cara. O sea, este. Entonces lo interpreté mal yo. Claro. Que esos dos son paralelos. Sí, claro que son paralelos. Claro. Bueno, entonces no dije nada. Había leído mal. No, pero yo también caí en la trampa, ni bien lo leí rápido y caí. Sí, claro. Bien ahí, Martín. Buena comprensión lectora. Sí. El que emerge luego de reflejarse en la segunda cara es este.
Te cayeron todos. Bueno, vamos a la pregunta que tenía alguien, Frank. No, no sé si la viste, la pregunta. Es sobre un cambio de medio. O sea, lo que entiendo, primero me desconcertó porque en la ecuación de espejos no hay una dependencia directa, por lo menos con los índices de refracción. ¿En qué ejercicio estamos? 9A de la 3D. Eso. O sea, es en general igual, pero se puede particularizar con eso. Uh-huh. Como no hay una dependencia en la ecuación de espejos directas de N, de los índices de refracción, no sabían qué cambiaría. Después pensé que si un incidente pasa de aire a agua, lo que cambiaría sería el lugar de incidencia en el espejo y bueno, la velocidad, pero no se me da a simple vista cómo cambiaría la distancia focal. Es que no cambie. Es que Claro, la respuesta es que no cambie. Justamente el ejercicio apunta a que, a diferencia en dioptras y lentes, en donde los índices externos e internos, en el caso de lentes, o de un lado o del otro, en el caso de dioptras, afectan al valor de la distancia focal, porque uno tiene la expresión, por ejemplo, tengo un lío acá de PDFs, ahí estaba la expresión de la dioptra, por ejemplo, ya la perdí de vuelta, o de lentes, acá, ¿ves? Tenés índice afuera, índice adentro, índice de la lente, ¿ya? F' depende de todos estos valores, ¿sí? Porque hay todo este término del medio, depende de la construcción. Cuando uno va a espejos, como va y viene al mismo medio, esa dependencia se pierde. Y entonces la distancia focal depende únicamente de la construcción del espejo, es decir, de su radio. ¿Se entiende? Sí. Y más por otro lado, digamos, de fines de los problemas. Sí. Porque se menciona muchas veces el índice de refracción y por lo menos en el 10 lo vuelven a mencionar, pero por lo menos en el 6 no lo usé. No sé si entendí mal el problema, pero no lo usé. En el 6. Y bueno, en el 6, acá, no usaste... no, el índice del vidrio, en principio depende de la cuenta, pero necesitarías porque esto juega como una dioptra, ¿no? Esto es una dioptra. Esto es una secuencia de 2. Claro, iba a decir eso, que tenés dos objetos. Tenés primero una dioptra y tenés un espejo. La parte fijada, digamos, es la que está marcada con líneas. Exacto. Okay. Es el espejo y esto es la dioptra. Y adentro de esto hay un índice que vale 1.5. Entonces, uno espera una formación de imagen, primero en esta dioptra, y luego en este espejo, y luego una vez más, ¿no? Ahí, me casó. Gracias. De nada. Luz, ¿te puedo preguntar me quedó una pregunta pendiente sobre lo de dioptras esféricas? Ahí en la página que estábamos recién. Perdón, sí. No, en esa, en la que estabas recién. El anterior, perdón. Recién, ahí. En el PDF. Cuando decís que te independizás, cuando reemplazás los valores que encontraste de tita incidente y tita transmitido, decís que te independizás de la altura, ¿no? Sí. Pero cuando te independizás de la altura, a partir de cierta altura la aproximación paraxial deja de valer, ¿no? Por supuesto. Acá hay un cartel que dice considerando aproximación paraxial. Entonces, ¿cómo veríamos cuándo deja de valer? Porque yo como este razonamiento lo veo que funciona para cualquier ejercicio, ¿no? Sin importar la altura. A ver, desásnenme un poquito. ¿Van a ahondar en este concepto Magalí y Milton hoy? En la idea de la aproximación paraxial y qué es lo que entra en una lente o en un ojo. Me parece que había, ¿no? Un poquito de eso, Maga.
Yo lo veía muy por arriba, como ya lo daba por sabida. Ok. Perdón. La Sí. idea es que vos cuando tenés tu lente, por cómo es ese radio que es muy, muy grande, otra vez, ahí, el ángulo que estás tomando es un ángulo de aceptación pequeño, digamos, tal que cumple con la aproximación paraxial. Y es cierto que si vos te vas muy arriba, esto no va a cumplirse y eso forma parte de lo que llamamos las aberraciones ópticas. Y por eso, cuando uno usa las cámaras de fotos, lo que hace es meter un diafragma que te limita lo que se llama el cono de apertura. ¿Está bien? Este diafragma, que lo vas a ver en las cámaras de fotos, que lo tenés en el iris de tus ojos, lo que permite es justamente asegurarte, o no, estar en la aproximación paraxial. Voy a eso que dijo Luz del iris de los ojos. ¿Vieron que se te dilatan las pupilas cuando estás en la oscuridad? O que sin ver que se dilatan las pupilas, uno está en la oscuridad, prende la luz y de repente se encandila. Eso es el iris, que es el diafragma este que está hablando Luz, ¿no? Que se te dilaten. En realidad las pupilas son siempre del mismo tamaño. Uno tiene el iris, que es eso que le da color al ojo, que se agranda o se achica, y ese es el diafragma que está diciendo Luz, para que entre más luz o para que entre menos. ¿Sí? Entonces cuando uno está acostumbrado a la oscuridad y empieza a ver más en la oscuridad, es simplemente el iris dejando entrar más luz, abriéndose. El comentario de Facundo va muy al lugar, dice que cuando te molesta la luz, cuando te hacen un fondo de ojos. Cuando te hacen un fondo de ojos, claro, lo que hacen de alguna manera es evitar que tu diafragma se cierre. Entonces, esto sí que lo tenía metido en la clase, pero igual no importa, lo pasamos rápido. No, bueno, lo dejamos para después. No vamos a Dejamos para después. Ah, igual ya Sí. está, porque total, si no va a quedar muy larga la parte mía. A la miércoles se nos puso médica, Inés. Además de matemática y estudiante de física, también. Esta chica nos Ahí estaban sorprende diciendo todos los días. que una de las flores era médica. Sí. Me encanta que haya gente que haga. Claramente Flor, la otra Flor, ¿no? Flor 2. Ah, ¿vos no? Ah, no. No. Decepcionado. Sí. Claro. No, me mareé. Perdón. Sí, yo, Flor, que claro. Ah, ok. Pero no sé nada de ojo, así que no me pregunten de eso. Igual mejor. Porque por ahí también nos equivocamos con la cosa que decimos. Bueno. Probablemente no me dé cuenta, así que tranqui. No, igual yo te digo que disfruto mucho cuando... Yo tengo un amigo médico y disfruto mucho cuando se dan estas interacciones de que yo le cuento lo que vemos, por ejemplo, acá en F2 y él me cuenta, o hablamos de diagnóstico por imágenes y él me dice, bueno, se usan las máquinas así, asá, y yo le digo, bueno, pero esos son campos magnéticos que esto y lo otro, y etcétera. Me quedó O re rayos X, pendiente. esto y lo otro. Y eso está buenísimo. A mí me encantan esas idas y vueltas entre disciplinas. Me encantaría aprender diagnóstico por imágenes y poder asociarlo con todo lo que tenemos de bagaje e información. No, sí, a mí me da mucha intriga, por ejemplo, cursar más adelante física médica y eso, y por ahí un montón de cosas que por ahí yo las aprendí sin saber cómo viene el trasfondo físico de cómo funciona y entender un poco eso, como que me da intriga. Pero también es verdad que depende mucho de la especialidad que uno hace, porque si no, o sea, una vez que terminas la carrera, hay partes de la medicina que no vuelves a ver nunca más. Por ejemplo, todo esto de oftalmo, cuando hablábamos el otro día de miopía, hipermetropía, yo lo vi hace un montón y nada, quedó ahí, nunca más lo volví a usar. Entonces uno se va olvidando. Eso pasa igual cuando te especializas en algo. Es como que decís, ay no, me voy a perder todo lo demás, pero pasa. Y sí, es que si no es imposible. Sí. Bueno, no quiero, más que nunca, hoy no quiero distraernos tanto. No sé si hay muchas más dudas. Yo tengo una más del 10, la última. Sí. Prometo. Que pide los ángulos de reflexión total para el rojo y para el violeta. No estamos en la 3B, sino en la 3A, entonces. En la 3 así. Yo ya estaba yéndome. Sí. A mí me dio que para el rojo el ángulo es 41,47 grados y para violeta 40,81. Y
creo que está bien porque pregunta qué pasa si incide un ángulo de 41 grados. Ujú. Y no supe encontrar la respuesta. Yo dije que se va a ver rojo, pero sin ninguna justificación teórica. A ver, vamos a dibujarlo, porque es lo mejor. Tratemos de dibujar derecho en lo posible. Bueno, ahí está la superficie, que no sé por qué me la dibujó punteada. A ver, queda grabado eso. Ahí. Sí. Ahí está. Y ahora vamos a un rayo. ¿Este de qué color tenía que ser? De luz blanca. Ah, rojo y violeta, justo. Rojo y violeta, dice. Para el vidrio, rojo y violeta. Vamos a dibujar los límites. Entonces, el violeta, ¿con qué ángulo te da que se transmite? 40 con 81. No, ese es el ángulo de reflexión total. Sí, perdón, es el de reflexión total. Entonces esto es 40 con 81. Y el otro te da, para el rojo, que es 41 con y algo. Sí, con 47. Bien, y entonces, ¿cómo seguimos pensando el problema? Y ahora si incide un haz de luz blanca, es como si incidieran los dos a la vez, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo pensé que como el ángulo, o sea, 40 grados es menor a 41 con 47, se Sí. tenía que ver rojo porque ya me pasé del violeta. Exacto. ¿Todos entienden eso? Incido justo en el medio, entre 40.8 y 41.47, estoy acá, incido justo en el ángulo en el medio, ya me pasé para el ángulo de reflexión total del violeta, pero todavía no llegué al ángulo de reflexión total del rojo, que seguramente saldrá casi rasante, pero no totalmente. Entonces no había que considerar ningún color en el medio de los dos. No, te lo ponen porque son los límites. Si vos estudias el visible, empieza en el violeta y termina en el rojo. Si querés, podrías averiguar, hacer un trabajito de poder averiguar cuál es el color con 41 grados, es decir, a partir de qué color hasta el rojo vas a ver en la transmisión. Pero me parece que apunta más al rojo y al violeta, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene más dudas? A mí me Había quedaba una una Que no pregunta. lo duda. dejen dormir. Sí. Del 4 de la guía 3P, Sí. que no sé De la si burbuja. tiene sentido lo que hice. Puedo compartir, no sé si. Adelante. Segundo. Se ve, ¿no? Ahí está. Bueno, se supone que tengo el ejercicio y lo que me pedía hacer era posición y aumento de la burbuja. Lo que sucede es que si la burbuja, estoy haciendo el caso desde A, la burbuja la estoy viendo del otro lado, y la imagen cuando hice las cuentas me seguía quedando del lado derecho, dentro de la esfera de vidrio que tengo. Entonces, como siempre quedaban del otro lado, por acá, las imágenes en los otros ejercicios. No sé si estaba bien, tenía sentido que sucediera eso. O si es tema de ver cuentas, si lo subo al campo, mejor. Una cosa, yo también lo hice, a mí me dio por delante de la imagen, por delante del objeto, dentro de la dioptro, pero por delante del objeto, pero el fin me dio negativo. No sé si... Bueno, me dio menos 0,5. A ver. Lo cual tenía sentido por el que
por cómo están los índices y que ¿cómo se dice? El radio es positivo. El tema es que cuando uno quiere ver este problema y quiere ahí dibujó el ojito Daniela, que está mirando desde A, ¿desde dónde vienen los rayos? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha, izquierda. Vienen al revés de como siempre lo tomamos, o sea, vienen de derecha, o sea, en este caso vienen de derecha a izquierda, entonces yo lo que hice ahí fue como cambiar la convención, entonces como que medí las distancias distinto a como lo medí, por ejemplo, para el otro, porque fui siguiendo como de dónde iba la luz. O haces eso o das vuelta al dibujo, lo que quieran. Ahí está, ahí Santiago dice que da de vuelta al dibujo. No sé por qué no estoy por dibujar, se me fueron las opciones de todo. Ya sé por qué. Porque estoy compartiendo yo también. ¿Puede ser? Bueno. Ahí compartí vos de vuelta, a ver si puedo dibujar. Voy. No sé por qué no me está dejando dibujar. Bueno, entonces la idea es que ustedes tienen que o dar vuelta al dibujo o, como dijo Florencia, dar vuelta a la convención. No sé si vos hiciste eso, Daniela. No, ese me acabo de dar cuenta que fue el error. Yo estaba tomando como antes, sin considerar que... Este es un ejercicio importante. Exacto, es un ejercicio importante en ese sentido, darnos cuenta que ahora dimos vuelta el dispositivo respecto de lo que solemos hacerlo, que no es un problema. Está bien, solo que hay que repensarlo, nada más. Perfecto, gracias. Buenísima la consulta. Bien, yo estoy intentando, los dejo un segundo porque voy a intentar conectarme con el Zoom del celular, así ya arrancamos la clase.